Primera de Reyes, capítulo 13 y verso 18. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor tal y como está escrito, para la gloria de nuestro Dios. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y a un ángel diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan y en su casa y bebió agua. Vaya conmigo ahora al verso 7, ahí mismo en el capítulo 13. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, queremos pedirte que nos hables. Habla, Señor, a nuestras vidas. Redarguye, exhorta, reprende, rompe cadenas. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Satura los aires con tu presencia. En esta hora echamos fuera todo espíritu contrario a tu palabra, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, haga el efecto para el cual tú la envías, en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta las almas que están cautivos a través de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo bajo el tema, el varón de Dios fue engañado. El varón de Dios fue engañado. En aquel tiempo del rey Jeroboam, ya la nación de Israel había sido dividida. Judá por aparte y las otras 10 tribus por aparte. Se había dividido el reino de Dios por causa de la desobediencia de Salomón y por haber levantado altares a los ídolos. Dios se había indignado con la nación de Israel, que fue dividida. Y en aquel tiempo el pecado de Jeroboam había edificado altares y había hecho sacerdotes para que le sirvieran, oiga, a los ídolos. En aquel tiempo, cuando Jeroboam estaba viendo que algunos iban a adorar allá a Judá, a Jerusalén, porque allá se encontraba el lugar donde se había levantado el templo para adorar a Jehová, vino Jeroboam y al ver que algunos, o más bien muchos, estaban yendo al templo a adorar, vino él y construyó, edificó 2 altares. Oiga, uno en Betel y otro en Dan. Y ahí mismo hizo un becerro en Betel y el otro becerro en Dan. Y decía, para que la gente no vaya a adorar hasta Judá, para que no vayan hasta allá, porque tenía miedo de que si la gente se iba para allá, se iba a quedar solo y lo iban a matar. Eso corría por su mente y empezó a planear y a edificar y decir, ¿cómo haré para que la gente ya no vaya a adorar hasta Judá, sino que se queden adorando aquí en Samaria? Y vino y levantó en Betel un becerro
Y allá en Dan levantó otro altar y dijo: otro becerro. Y llamó a todo el pueblo y les dijo: estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto, para que ya no vayan a adorar hasta Judá. Ahora quédense adorando en este lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Al ver todo esto, oiga, entonces reedificó Jeroboam a Siquem y en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de ahí edificó a Penuel. Y edificó Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Él tenía miedo. Jeroboam tenía miedo de que todo el pueblo lo dejara y se fuera tras Roboam y fueran a la casa de Jerusalén a adorar a Dios. Entonces vino él y dijo: no, mejor voy a levantar aquí un par de altares y voy a poner a un becerro de oro, para que ya el pueblo no vaya a la casa de David, para que no vaya a Judá a adorar, sino que se queden adorando aquí a este becerro. Qué terrible. Y dijo él: este pueblo se me puede ir detrás de Roboam, que estaba reinando en Judá. La nación de Israel había sido dividida. Benjamín, la tribu de Benjamín y de Judá aparte, y las otras 10 tribus aparte, que era Israel. Judá había quedado aparte, la otra parte por otro lado. Y entonces dijo Jeroboam: este pueblo me puede dar la espalda, me puede traicionar, porque todos se están yendo para allá a adorar. Entonces había planeado edificar, y sí, y edificó muchos lugares y hizo a muchos sacerdotes para que adoraran a un becerro. Y les dijo: este es el Dios de ustedes. Este fue el Dios que a ustedes los salvó de allá del mundo. Fue el Dios que los sacó, los rescató a ustedes del mundo. Este fue el que te quitó la droga. Este fue el que te quitó el alcoholismo. Este fue el que te sacó del homosexualismo. Este fue el que pagó el precio por ti. Eso era lo que le estaba dando a entender: estos son tus dioses, los que a ustedes los sacaron de Egipto, de la esclavitud. He ahí sus dioses, unos grandes becerros. Terrible. Pero todo era porque él quería como ganarse a esa gente, para que la misma gente de él no se fuera por otro lado. Y empezó mejor a levantar él sus propios altares, sus propios dioses, para que la gente no se fuera, ni lo abandonaran, ni lo dejaran solo. Pero de todo eso había alguien que lo estaba viendo y lo estaba observando. Y oiga, que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros. Llamó a todo su liderazgo, Jeroboam, y dijo: la gente se nos está yendo. La gente se está yendo para allá, para otros lugares a adorar. Y tenemos que hacer algo. Llamó a los de la junta, llamó a la gente y la sentó y dijo: ustedes que son los líderes que están conmigo, díganos, hagamos un plan, algo tenemos que hacer, porque la gente se está yendo a adorar hasta allá a Judá. Entonces planearon, decidieron, tomaron decisiones y obtuvieron consejo y dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer es levantar aquí unos altares, levantar aquí algunas congregaciones, levantar aquí santuarios. Pero ¿y a quién van a adorar? Bueno, recordémonos que cuando nuestros padres salieron de Egipto, Aarón levantó un becerro en medio del desierto, y el mismo Aarón les dijo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Dijo: pues si ahí está escrito, bueno, entonces hagamos el becerro. Bueno, levantemos esos santuarios, para que la gente, todo era con el propósito de que la gente no se fuera a adorar al templo. Entonces levantaron altares
levantaron al becerro, uno en Dan y otro en Betel. Y el mismo día que tenían en Judá la celebración en el templo, ese mismo día planeó Jeroboam también para que la gente no fuera allá a Judá. Dijo: el mismo día que ellos celebran allá, ese mismo día vamos a establecer la misma fecha de ellos. Esa misma fecha vamos a establecer para darle culto al becerro que tenemos aquí. Porque cuando el día que en el templo de Judá ya estaba establecido celebrar una fiesta a Jehová allá en Judá, esa misma fecha la puso Jeroboam para que la gente no se fuera detrás de Judá allá al templo. Tremendo, Jeroboam. Ese fue el consejo que tuvieron. Y dice que el rey levantó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Estoy en el capítulo 12 y verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. La misma fecha que era fiesta solemne en Jerusalén para adorar a Dios, vino Jeroboam y puso la misma fecha en los altares y lugares donde él había levantado a los becerros, para que la gente no fuera al templo en Jerusalén a adorar a Dios, sino que se quedara ahí mismo en Samaria, ahí en las ciudades donde él había levantado a los becerros, para que en esa misma fecha adoraran al becerro y no se fueran al templo en Jerusalén. Mire, y al dictar esto, el rey les está prohibiendo que fueran a la casa de Dios. Y dijo: no, ¿para qué van a ir tan lejos? Si aquí tienen, le dijo, su altar, aquí tienen al becerro. Los que están aquí en Betel, vengan a adorar aquí. Y los que están en Dan, yo les voy a levantar otro becerro ahí, para que no vayan tan lejos. El problema no era ir tan lejos, el problema era adorar un becerro. El problema, porque la gente teniendo ahí, dijo Jeroboam, el problema es de que a ellos no les importa ir allá, pero si yo les levanto un templo aquí y les pongo un ídolo, les pongo sacerdotes, levanto un santuario, ya no se van para allá, se quedan aquí conmigo. Entonces la gente dijo: bueno, al ver los altares levantados, dijeron: bueno, ¿para qué vamos a ir tan lejos ahora si aquí tenemos nuestros dioses que nos sacaron de Egipto? ¿No ve que hay gente que le dice a usted: ¿y por qué va tan lejos, hermana, hombre? ¿Por qué va tan lejos, hermano? Si aquí hay iglesias, si aquí hay templos, aquí hay santuarios. Entonces dice: claro, es que hay santuarios, hay templos aquí, pero están corrompidos, están paganizados. Por eso es que busco un lugar donde se alimente mi alma, donde haya agua limpia, donde haya una fuente de agua viva. Alabado sea el Señor. Pero Jeroboam había levantado esos altares y esos becerros. ¿Con qué intención? Con la intención de que el pueblo ya no buscara adorar a Dios
y los inclinó a la idolatría. Lo mismo que hizo Aarón en cuando salieron de allá de Egipto, que en medio del desierto les levantó un becerro. Lo mismo hizo Jeroboam, levantó 2 becerros de oro para que lo adoraran. Tremendo, tremendo. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, del mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, dijo, ¿qué fecha es la fiesta solemne en Judá, allá en Jerusalén? El mes octavo. Esa misma fecha la vamos nosotros también a poner, dijo Jeroboam, para que la gente no se me vaya por allá y se queden aquí. Esa misma fecha lo hizo con todo el propósito de que la gente no se le fuera. O sea, permitió que la gente se quedara, pero para adorar un becerro. Entonces, al ver lo que estaba haciendo Jeroboam, vino la voz de Dios hablando sobre un profeta, sobre un varón de Dios, y le dijo: quiero que vayas y vayas allá donde está el altar que acaba de edificar Jeroboam. Es que de Dios no se burla nadie. De Dios no se burla nadie. Cuando él hizo todo esto, Jeroboam dijo: ya está listo. Pero Dios habló con un varón, con un profeta, y le dijo: cuando vayas allá, quiero que vayas al altar que Jeroboam ha hecho, y quiero que digas lo siguiente. Le dio instrucciones. Vean el capítulo 13. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Cabal, ahí estaba Jeroboam. Ahí estaba preparando incienso para quemarle a un becerro. ¿Qué es un becerro? Un güey. ¿Sí o no? Un becerro es un güey. Lo hicieron de oro, bien martilladito, bien bonito. No sé si usted ha ido a Manhattan, allá hay uno también. No es de oro, si no ya se lo hubieran robado. Pero ahí también en Manhattan hay un becerro, un güey, y la gente va y se toma fotos. No sé si usted ha ido, no lo vaya a buscar para ir a adorarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Oiga, y entonces ahí estaba Jeroboam. Estaba preparando el incienso en el altar. Pero ya Dios había hablado con un profeta, con un varón de Dios, y le dijo: vas a ir al altar de Betel, allá donde está Jeroboam, y le vas a decir lo siguiente: así dice Jehová. Cuando dice así dice Jehová, oiga, prepárese. Y dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle, agárrenlo. Ay, qué tremendo. Mire qué tremendo lo que pasó. Fíjese que cuando el varón de Dios escucha la voz de Dios, Dios le da una orden, le da un mensaje.
y le da ordenanza, le da instrucciones. Y quiero tocar con ustedes 4 puntos. Y quiero que ponga atención. Gloria al Señor. Primero, el Señor le dice al varón de Dios, no aparece el nombre de él aquí, pero aparece como varón de Dios, como profeta de Dios. Y le dice, oiga, vas a ir donde Jeroboam, donde está el altar, en Betel, y ahí mismo le vas a declarar la palabra que yo te digo. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y le dice, primero Dios le da a este varón de Dios, le da instrucciones, le da ordenanzas, y le dice, vas a ir, vas a declarar esta palabra y vas a decir que nacerá un hombre de la casa de David que se llamará Josías, y él quemará a los sacerdotes que él ha puesto para que adoren al becerro, que se van a ser quemados, y la ceniza será en ese altar de los huesos de los sacerdotes. Y vas a declarar esta palabra, pero vas a hacer otra cosa. Le está dando instrucciones. Le dice, vas a declarar esta palabra en contra de ese altar, y vas a decir, altar, altar. Oiga, declarando la palabra que Dios le había dicho, y vas a declarar contra ese altar, y en ese altar estaba el becerro. Y dice, contra ese altar vas a hablar, y vas a decir que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. O sea, que quiere decir que Dios le está diciendo, vas a decirle al rey Jeroboam que en ese altar lo que va a pasar es que a todos los sacerdotes que él mismo los puso serán quemados en ese mismo altar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Se cumplió la palabra que le dijo Dios al profeta. Declaró la palabra, le dio instrucciones y le dijo, declararás la palabra a ese altar, y de ese altar vas a decir, altar, altar. Y ahí estaba Jeroboam quemando incienso a un becerro, a un buey, a un animal de oro, nomás que era de oro. Y ahí estaba cuando apareció el hombre de Dios y dijo, altar, altar, aquí se quemarán huesos de hombre, se levantará un hombre que se llamará Josías de la casa de David, y aquí mismo en este altar quemarán a todos los sacerdotes. Y se quedó viendo el rey Jeroboam bravo, enojado, porque era el altar de él que él había levantado. Cuando vio al varón de Dios, al profeta, declarar esa palabra, dijo, agárrenlo, préndalo. Cuando él señaló así con la mano, dice que la mano se le secó, porque levantó la mano contra el hombre de Dios. Levantó la mano contra el profeta de Dios. Qué terrible, ¿no? Cuando se levanta la mano contra el hombre de Dios. Oiga, las instrucciones, primero que todo, que le habían dado la instrucción de declarar la palabra. Pero algo bien importante que le dijo, cuando termines de decir lo que yo dije, no vayas a comer pan ni a beber agua, y no vayas a regresar por el mismo camino. Yo creo que él dijo, amén, Señor. Esa era la instrucción. O sea, que él iba en ayunas.
Él iba en ayuno. No iba, o sea, iba en el espíritu, iba dando aquella palabra que Dios le había dado sin comer pan ni tomar agua. Y esa era la instrucción. Cuando este varón está soltando esa palabra, inmediatamente se quebró el altar. Inmediatamente se regó la ceniza que estaba en el altar y se regó. Y esa era la señal de que era palabra de Dios la que él había soltado. Alabado sea el nombre de Cristo. Se cumplió en ese mismo instante la palabra del Señor. Y dijo el rey: agárrenlo, préndanlo, métanlo preso, encadénenlo. Pero fue levantando su mano y apuntando con el dedo. A él se le secó la mano. ¿Cómo será que se le seque la mano? Dice que se le secó la mano. Y empezó él, dijo: no. Ora por mí, dile al Señor que me restaure la mano. Le dijo al varón de Dios. Vino el profeta y oró a Dios para que fuera restaurada el brazo de él. Y fue restaurado en ese mismo rato. Al ver Jeroboam que era palabra de Dios la que le había llegado ahí, mire, al ver eso, dijo Jeroboam al profeta: varón de Dios, acompáñame, ven a mi casa para que comas y te daré un presente, un regalo al varón de Dios. Pero él, como ya había tenido instrucciones, el rey lo estaba invitando a que fuera a su casa a comer, pero Dios le había dicho: ni comas pan ni bebas agua y no vayas a regresar por el mismo camino. Son instrucciones específicas que Dios le había dado al profeta de Dios. Y él dijo: aunque me regales la mitad de tu reino, no iré. Oiga, aunque me des lo que quieras, rey, no voy a ir. Pero el profeta cometió un error grave que le costó la caída de su ministerio, le costó con su propia vida. Él había recibido instrucciones, él había sido enviado de parte de Dios, pero no obedeció lo que Dios le había dicho. Cuando el rey le dice: varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un regalo, un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Aquí está el error de él. Él le dijo al rey lo que Dios había hablado con él. O sea que las instrucciones que Dios le había dado a él, él no tenía por qué decirle al rey ni darle explicaciones por qué no podía comer pan. Es como hay gente que dice: no, hermano, yo mañana voy a ayunar. No, hermano, es que yo ya planeé tantos días de ayuno y ahora, ¿para qué tiene que decirlo? ¿Para qué tenía que hablar? No, es que Dios me dijo a mí que no comiera pan, rey, ni agua, ni que recibiera nada, y que me fuera por otro camino. Cuando él está diciendo, dándole explicaciones al rey, habían otros que lo estaban oyendo. Y es el problema. Cuando Dios habla con usted, es para usted. Eso es suyo. Cuando usted está en el secreto, eso es suyo. No lo hable con cualquiera, porque el diablo tiene oído, las paredes tienen oído. Lo que Dios le diga, lo que Dios le hable, guárdeselo, no lo suelte, no abra la boca. Pero hay gente, hermano, que Dios le habló que hiciera algo y lo suelta. Y los demonios como se mueven en el aire, y como las paredes tienen oídos. Hay cosas que Dios me ha dicho a mí que ni mi esposa lo sabe. Es que ese es un trato, esto es entre Dios y yo. Lo que estoy hablando de que Dios le habla a uno y le dice cosas y le habla y le dice cómo dirigir, cómo hacer.
Porque cuando Dios te habla, ¿para qué pide consejo a otra gente? Cuando Dios te dice, no lo hagas así, y dice, hermano, pero como no está conforme con lo que Dios le dijo, quiere a alguien que le diga lo contrario que Dios le dijo. Segunda opinión, quiero otro consejo. Ya Dios le habló, Dios le dijo. Claro, tal vez el hombre tenía hambre, quería comer, estaba cansado porque caminó mucho y tenía que beber agua, estaba sudando. Pero oiga, cuando él dijo esto y le dio explicaciones al rey, habían unos hijos de un viejo profeta que oyeron lo que él dijo. Y cuando oyeron lo que él dijo, terminó de darle la palabra que Dios le había dado y él se fue por otro camino. Pero aquellos que oyeron fueron a su casa y le contaron a su padre. El padre era un viejo profeta. Y cuando él oyó todas las cosas que habían pasado, dijo, ¿y por dónde se fue ese varón de Dios? ¿A dónde está ese profeta? Y le dijeron, se fue por tal camino, porque no puede regresar por donde mismo. Dios le dijo que no comiera pan ni agua y que se fuera por otro camino. ¿Y a dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Por qué ellos sabían esa información? Porque él mismo la soltó. Él mismo abrió la boca. Y como dice un dicho por ahí, el pez por su propia boca muere. ¿Sí o no? A ver, ¿por dónde muere el pez? Por la boca. Oiga, y dice el viejo profeta este, a ver, arréglenme ahí el asno, voy detrás de él, voy a irlo a agarrar. Mire, despreció al rey. Al rey le dijo, no puedo comer. Aunque me dé la mitad de su reino, no puedo recibirlo. Despreció lo que el rey le estaba dando porque tenía orden de parte de Dios de no hacer nada. Pero mire, aquí vamos a entrar al mensaje. Aquí vamos a entrar. Dijo, porque así me está ordenado, dijo él. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme al asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo tomó, y yendo detrás del varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Le volvió a decir lo mismo que en secreto Dios le habló a él. Entonces mejor que se hubiera puesto un speaker Dios y le dijera, ¿verdad? Ahí a todos, ve para allá, para Jeroboam, ve y dile esto, lo otro. No, lo que Dios le había dado en el secreto, él lo estaba revelando y le estaba diciendo. Le volvió a decir a él y le dijo, oye, yo no puedo ir contigo a comer pan ni agua. Pero ya él tenía toda la información que los hijos le habían dado. Como hoy muchos profetas charlatanes que hay hoy en día. Ellos se meten hasta en el Facebook, se meten en el YouTube, se meten todo y tienen información de la gente, y cuando los miran ya saben la información y dicen, así te dice el Señor. Te llamas fulano de tal, Gerardo, te llamas Marlene y tal, te llamas fulano de tal, así te dice el Señor. Y como mencionó su nombre, Dios me está hablando, dice.
Y ya él ya tiene información. Ya el viejo profeta tenía información. Y le dijo: ven conmigo a tomar agua y pan. Y le volvió él a decir: yo no podré ir, porque Dios me dijo que no fuera. ¿Y quién te dijo a ti que le explicaras a la gente lo que Dios te dijo? Porque cuando usted está seguro de que Dios le habló, ¿por qué anda pidiendo opiniones? ¿Por qué anda pidiendo consejos si ya Dios se lo dio? Si ya Dios le dio el consejo, ¿por qué usted va y se lo dice a otra persona? Entonces la otra persona, más si es carnal, si anda en la chuleta, ¿qué consejo le puede dar un carnal? ¿Qué consejo le puede dar a alguien que anda en la carne? ¿Qué le puede decir? Y en este caso vemos que el profeta rechazó al rey porque quiso seguir obedeciendo a Dios. Pero cuando alguien le dijo a él: yo también soy profeta, le dijo. Entonces vea el cambio de opinión de él. Dios no le va a decir a usted una cosa y después le va a decir: no, mejor no, hijo. Dios no es de doble palabra, hermano. Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia. A una hora le va a decir una cosa y a la media hora le va a decir otra. No, eso lo hace usted y lo hago yo. Que decimos una cosa un día y mañana es otra. Y vea que el profeta viejo le dice en el verso 17, capítulo 13 y verso 17: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: traedle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Cuál fue la instrucción que se le dio? La instrucción de Dios le dijo: vas a ir a profetizarle a Jeroboam. Vas a decir: altar, altar. Y vas a declarar que de la casa de David se iba a levantar un hombre llamado Josías y que iba a quemar a los sacerdotes. Huesos de sacerdotes se quemarán aquí y el altar se quebrará, y la señal que darás que la ceniza se regará. Eso lo vas a ir a decir allá. Y cuando termines de hacer lo que yo te mandé, regresa por otro camino. Si te ofrecen pan, no comas. Si te ofrecen agua, tampoco. Vas a regresar por otro camino. Esa era la instrucción. Cuando el rey le dijo: ven conmigo, no puedo, me tengo que ir. Pero cuando alguien se acercó y le dijo: yo también soy cristiano, yo también soy evangélico, pero a mí me permiten bailar cumbias, yo también soy cristiana, yo también soy cristiano. Y le dijo, mintiendo, le dijo: yo también soy profeta de Dios. Porque le digo: ¿tú eres profeta? Sí, yo también, le dijo. Y era anciano, dice. Y muchos a veces, porque hay gente que es anciana, que tiene trayectoria en el evangelio, pero están más torcidos que el diablo. Y muchos creen que porque es anciano, que porque ya tiene trayectoria y tiene fama, y porque levantó tantas iglesias, o porque tiene un concilio, y porque es anciano, y porque predica, y porque tiene conocimiento, la gente piensa que Dios está con él. Y le voy a decir algo: esos son los que más engañan al pueblo. Oiga bien, le dijo: yo también soy profeta. Y vi un ángel se me apareció y me dijo: dile al varón de Dios que regrese a comer pan. Mintiéndole. Oiga, ¿usted vio lo que este hombre hizo? ¿Usted vio cómo se cumplió la palabra que él fue a dar allá en ese altar? Cuando dijo: altar, altar, ¡pa!, se cabró.
y se regó la ceniza. Y cuando el rey lo señaló, se secó el brazo. Y cuando él oró, lo restauró. Ya Dios había hablado con él. Pero apareció alguien que le dijo: yo también soy cristiano, y vi un ángel que vino conmigo y me dijo que regreses conmigo. ¿Por qué cayó él? Porque se dejó envolver. Porque primero, era un anciano. Segundo, porque le dijo que era también profeta de Dios. Entonces dijo: tú también eres profeta de Dios. Sí, ahí tengo caldo de huevo, venga conmigo. Se ve cansado. Venga conmigo, le voy a dar un Gatorade. Venga conmigo, le voy a dar un Red Bull. Venga conmigo, lo voy a llevar a la casa. La orden era que no comiera. Le dijeron que no comiera. Pero como fue engañado por uno que dijo que era profeta de Dios. ¿Cuánta gente no está siendo engañada por líderes que dicen que son de Dios, pero no son de Dios? Yo quiero decirle algo. En este tiempo que nos tocó vivir, hay pastores de Dios, pero hay pastores del diablo también. Dios reprenda a Satanás. Oiga, dice la Biblia, oiga, la Biblia lo dice, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y así también sus ministros. ¿Por qué fue engañado este hombre? Porque el que le dijo que era profeta de Dios le estaba mintiendo. Pero como dijo que era de parte de Dios, se dejó engañar. Mire que no se dejó engañar por el rey, porque el rey no le estaba mintiendo, solamente lo invitó. Y hasta le estaba ofreciendo más que el otro, porque iba a recibir hasta regalos del rey. Pero dijo: no, dijo, tengo que obedecer a Dios. Pero cuando llegó un cristiano, llegó un evangélico, llegó un profeta, un apóstol, un pastor, diciéndole lo contrario de lo que Dios le había hablado. ¿Cómo es posible que no pudo entender esto? Pero ¿cómo es posible? O sea, reaccionar. Por lo menos hubiera dicho: permítame un poquito, vamos a contar hasta 10. Permítame, tengo que pensar algo, porque Dios me dijo algo que yo no hiciera y ahora me está diciendo que lo haga. ¿Verdad que contradice lo que le está diciendo? Dios le dijo que no comiera, pero ahora mandó a un profeta diciendo que sí, que puede comer. ¿A quién le va a hacer caso? A lo que, si él era profeta de Dios y si Dios le había hablado a él, le hubiera dicho: ¿cómo? Yo vi un ángel bajó, descendió y me dijo que te dijera que regrese. Dígale a ese ángel que me lo diga a mí, porque si Dios me habló primero a mí para que yo no comiera, también tiene que hablarme ahora para que yo pueda comer. Terrible, porque así hubiera dicho, ¿no? Porque si Dios hablaba con él, por eso dice: bueno, así hay gente que llega, así dice el Señor. Y ese así te dice Dios se está moviendo mucho. Y Dios no ha hablado nada. Y Dios no ha dicho nada. Y oiga, cuando las personas se dejan mover, cuando dice así te dice Dios, primero que todo, para que Dios te hable, lo primero que te va a decir es que te va a corregir. Es lo primero que va a hacer Dios, es corregirte. Lo primero, si estamos caminando mal, Dios lo primero que hace es corregirnos. Es lo primero. Pero hoy no. Hoy quieren oír palabra de Dios, de los profetas que se mueven hoy en día. Hoy solo va a recibir bendición. Bendición, 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 bendición. Pero corrección no les dan. Y sabiendo que la gente está mal, está caminando mal, te vas a perder y ellos no te dan palabra para que enderezar tu camino. Te vas a ir al infierno, te vas a condenar, pero ellos no te dan palabra de Dios, sino palabra de su propio corazón. Y la palabra primero es corrección. La palabra nos corrige. ¿Qué le entró a ese profeta viejo? Oiga, ¿qué le entró? Para cuando oyó lo que sus propios hijos le hablaron y le dijeron, dijo: hay un varón de Dios. ¿Y yo qué? ¿No será que le entró celo ministerial? Porque ahora hay celo ministerial.
Hoy se pelean pastores, concilio contra concilio. Se están agarrando de los pelos. Este es mío, aquellos son míos. Peleándose las ovejas, peleándose al pueblo. No, no se vayan con él. No, vénganse conmigo. Aquí hay palabra. No, allá no vayan porque son liberales. No, aquí tenemos la palabra correcta. Se están agarrando de los pelos los pastores, los ministros, porque hay celo ministerial. Eso es del diablo. Qué terrible. Y ese profeta dijo: ahí hay un varón de Dios. No, yo voy ahí, yo soy profeta también. ¿Y cuál era la intención? Hacerlo caer. Y lo más terrible, que era un profeta de Dios, que digamos, ya estaba retirado, ya Dios no hablaba con él. Pero al oír que Dios estaba hablando con otro que había llegado desde Judá a dar palabra a Samaria, dijo: no. Algo tengo que hacer para derribarlo. ¿Cuál fue? Y como ya estaba revelado el secreto, porque había un secreto. Lo que Dios le habló, él no tenía que confesarlo. Lo que Dios le dijo, no tenía que soltarlo. Y entonces, como él ya sabía lo que Dios le había prohibido y le había dado las instrucciones, y las instrucciones ya las sabía, es como en un campo de batalla. En un campo de batalla, cuando usted ya conoce las instrucciones que se le ha dado a su enemigo, dice: pues ya sabemos por dónde se va a mover. Hay que llegar a atacar ahí hay que esperarlo, ahí hay que venadearlo. Entonces este profeta ya sabía lo que Dios le había dicho al varón de Dios, y dijo: bueno, vamos a hacer que caiga. ¿Cómo? Diciendo que Dios me dijo, y Dios no le ha dicho nada. Y así hay mucha gente engañada. Dios me dijo que esa no es tu esposa. Tu esposa es aquella que está allá, dice. Sí. Y así echan a perder a las familias. ¿Por qué? Porque llegó uno que dijo: Dios me dijo. Y es mentira. Mira, él no es tu esposo, es aquel, dice. Y así van dando palabra de parte de Dios, según ellos, de parte de Dios, pero Dios no ha dicho nada. Y así se está moviendo el Dios me dijo. El Dios me dijo. ¿Cuál Dios, hermano? El Dios de este siglo, tal vez. Y no quiero que vayan a malinterpretar que Dios no habla. Sí, Dios habla. Claro que Dios habla, pero dice la Biblia que hay que escudriñar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. No todos son de Dios. El diablo también tiene sus demonios. Que el Señor los reprenda. Y eso, al ver que este hombre de Dios había ido a profetizar y que había viajado desde Judá para allá llegar hasta Jeroboam y decirle lo que Dios dijo, se fue detrás de él. ¿Para qué? Para poder quitar el propósito que Dios había dicho en él. Cuando él llegó, estaba sentado. Hey, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Usted quién es? Soy el profeta fulano de tal. Yo también soy profeta. Y empieza: bueno, vi un ángel que me dijo que vengas conmigo, por eso vine. Entonces se comió toda la película, se comió todo el cuento que le dijo él. Y dijo: bueno, regresemos entonces, pues. Más que se lo encontró débil. No tenía para agua, no tenía para pan. Estaba cansado. Dijo: gracias, Señor, porque enviaste a un profeta a hablarme. Y no, Dios hablaba con él. ¿Cómo voy a esperar yo que alguien me traiga palabra de parte de Dios si Dios directamente ha hablado conmigo? Dios me mandó a hacer algo y ahora me dice: no, ya no. ¿Usted piensa que Dios es así? Que Dios te va a decir que hagas algo y después te dice: no, hijo, ya no lo hagas. No, Dios no es como nosotros. Dios no tiene sombra de variación. Cuando Dios te manda a hacer algo, hágalo y punto, y se acabó. Ya estuvo. No ande pidiendo consejo de nadie. Si Dios te habló, obedezca lo que Dios le dijo. Aleluya. Cuidado con los que andan diciendo por ahí: Dios me dijo. Es puro engaño, pura mentira. Es como para decir: Dios lo usa. Dios está con él porque le da palabra. Porque mire, Dios lo usó y me dijo algo. Si Dios no te reprendió, sabiendo que estás mal, ese no es profeta de Dios.
Y ni es palabra de Dios tampoco. Porque ahora así te dice Dios, así dice Jehová, así dice. Y el hombre mal, en pecado. La mujer mal, en pecado. ¿Y cómo es que Dios te va a dar? Te dice, te voy a bendecir. Y el pecado te lo va a pasar por alto. Y el pecado no, el pecado es lo que separa a Dios del hombre. El pecado Dios lo aborrece. Dios no puede bendecirte si estás en pecado. Para que Dios te bendiga espiritualmente, para que Dios te levante, te transforme, te restaure, tienes que apartarte del pecado. Y muchos que han recibido palabra de parte de Dios, supuestamente piensan que Dios le ha permitido seguir como están. Y no es así, hermano. Porque cada uno de nosotros que conocemos la Escritura y que sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, usted mismo sabe lo que está haciendo. Y usted sabe que cuando Dios habla a un hombre para darle palabra a usted, lo va a reprender. Miren, se fueron, hermanos, ¿no? No, aquí están todavía. Aleluya. Dios le había dado instrucciones. Oiga, cuando está allá en la mesa, que el profeta regresa con el viejo profeta, se lo llevó a su casa. Le sirvió de comer, le dio pan, le dio agua, comiendo estaban. Cuando le dice, hoy vas a morir, le dijo. ¿Cómo? Hoy vas a morir, le dijo. ¿Por qué? Porque has desobedecido a Dios. Pero tú me dijiste, no, yo te mentí para ver si eras profeta de Dios de veras, para ver si eras fiel a Dios. Mire, así como tiene la cara usted, así puso la cara ese profeta. Así, pálido. Se asustó porque le dijo, estás comiendo pan y agua y se te prohibió comer. Y se te prohibió venir a comer. Y te dijeron que regresaras por otro camino. Es como quien dice, para que nadie te encuentre. Ve, di la palabra y vete por otro camino. Porque por el mismo camino te van a ir a buscar. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Pero como Él reveló el secreto, Él lo sacó a luz. Le dijeron, vete por otro camino, porque por el camino que has llegado te van a ir a buscar para matarte, te van a hacer caer, te vas a descarriar. No, vete por otro camino para que así guardes la palabra que yo te he dado. Cuando estaba a la mesa, esa fue su última cena. Dice que terminando de comer, le dijo, súbete, yo te voy a preparar el burrito donde te vas a ir de regreso. Le ensilló el animal, lo subió y arrancó de vuelta. Y ahí va el varón de Dios, aquel que Dios le había hablado para ir a darle palabra a Jeroboam. Ahí va ya de regreso, bien gordo de pan y de comida. Ahí va ya satisfecha la carne, pero iba en camino a ser muerto por un león. En el camino se le apareció un león y ahí mismo lo mató. Y ahí, hasta ahí llegó su ministerio. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. ¿Y cómo fue engañado? Por otro cristiano. ¿Cómo fue engañado? Por otro que decía ser profeta. Ese es el peligro que hoy en este siglo estamos viendo. El engaño no viene de afuera, viene de adentro. Viene de adentro. ¿Cómo así, hermano? Nosotros conocemos el mundo. Nosotros conocemos que el mundo es mentiroso, que el mundo engaña, que el mundo es pagano, que la maldad del mundo nosotros la conocemos. Pero el engaño del profeta no vino ni por el rey, ni por alguien que impío, vino de alguien que decía que era profeta de Dios. Y así se está moviendo el diablo, adentro, no afuera. El diablo no ataca desde afuera, ataca de adentro.
¿Cómo lo hizo caer? Usando a alguien que decía que también era profeta. Y ese mismo día a la mesa, que fue su última cena, ¿qué le costaba decir? ¿Dios le dijo algo a usted? Sí. Bueno, entonces que me lo diga a mí también. Así hay un video de un muchacho que se llama, que es profeta, dice él, un niño, que es Diego Ortiz, no sé si lo conocen ustedes. Ese Diego Ortiz, que él dice que él es profeta, dice que recibió palabra de parte de Dios para decirle a Hugo Albornoz de que almacenara en el templo, dice, comida, porque venía una destrucción terrible. Y le dijo eso al pastor Hugo Albornoz. Ay, Dios mío, dije yo, ¿dónde se fue a meter este muchacho? Dije yo. Y eso fue hace ya varios años, esperando estar en la catástrofe, nunca llegó. Lo reprendieron, porque hay gente, hermano, que lo que busca es andar diciendo de parte de Dios, pero de Dios no tienen nada. Dios no habla con cualquiera. ¿Sabe cuándo habla Dios? Cuando usted le busca en espíritu y en verdad. Cuando usted está quebrantado de rodillas. Cuando usted esté buscando el rostro de Dios, entonces Dios le va a hablar. Pero hay gente que dice, Dios me dijo. Y lo que están haciendo, están extraviando al pueblo con tantas falsas profecías. Mire la falsa profecía que le dijo a este varón: un ángel del cielo bajó, dijo, y me dijo que te dijera. Oiga, usted no ha oído eso. Veo ángeles, dicen. No están viendo nada, es mentira. Yo veo 7 ángeles que entraron a la iglesia. Y la gente, ¡ah! Hermano, y es mentira, no ven nada. Es mentira, no están viendo nada. Pero la gente se traga el cuento. ¿Cuánto engaño no tenemos hoy en día? ¿Cuánto engaño? Qué terrible. Y la gente se mueve por eso, por lo que ellos sueltan, por lo que ellos dicen. Y la misma Biblia dice, mire, este profeta dijo: un ángel vino y habló conmigo diciendo que regreses. Y el apóstol Pablo dice: oiga, si aún un ángel viene a enseñarle otro evangelio, el tal sea anatema. Pablo le dice a los Gálatas: si un ángel del cielo viene y les enseña otro evangelio, otro que sea diferente a este, el tal sea maldito, dice. Oiga, así hubiera contestado el profeta, ¿no? Un ángel viste, así. ¿No será que comiste mucha pizza? ¿No será que te acabas de comer una sopa de mariscos? Porque yo no he visto ese ángel. Ese ángel que vino y bajó y te habló y te dijo que yo regresara, que me aparezca a mí también. Pero cuando hay algo que al hombre le interesa y que le conviene, dice: Dios le dijo a ese varón, sí. Siervo, dice el Señor, que no es solo una esposa que debes tener, tienen que ser 4. Ay, amén, amén. Y la gente dice: si no puede con una, hermano, ¿cómo va a poder con 4? Y la gente acepta eso como palabra de Dios, y es mentira. Es tremendo, tremendo cómo se dejó mover el profeta de Dios. La Biblia habla claro y dice en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1, dice: no creas a todo espíritu, sino, dice, probadlos los espíritus. Muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañar. Y ese es el problema que hay hoy en día, que la gente ha estado oyendo palabra falsa. A este hombre lo engañaron, un profeta, alguien que se hizo pasar que Dios le había hablado y Dios no le habló nada. ¿Qué causó esa mentira? La muerte del hombre de Dios. La mentira causa muerte en el pueblo de Dios, y muchos andan hablando mentiras dentro del pueblo, inyectándoles veneno, y andan predicando
inyectándoles discordia dentro del pueblo. ¿Por qué? Por celo ministerial. ¿Y qué dicen? No sigan a aquel, no oigan a aquel, no vayan detrás de aquel. Peleándose. ¿Cómo hizo este profeta al oír del varón de Dios? Empezó a buscarlo para hacerlo caer. Y lo logró. Murió. ¿Por qué? Porque él desobedeció lo que Dios había hablado con él. Nosotros no podemos movernos ni a izquierda ni a derecha. Lo que Dios le habló, procure mantenerse en lo que Dios le habló, en lo que Dios le dijo. De lo contrario, no se deje engañar. Hay que probar los espíritus, dice la Biblia. Este hombre fue engañado por otro profeta, se hizo pasar por profeta, le dijo que había visto un ángel, que el ángel le había hablado y lo apartó, lo hizo caer del propósito de Dios. Hay que tener cuidado con los falsos de hoy en día. Póngase en pie, Padre y buen Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Dios, a poder guardar, Padre, tu palabra. Que podamos, Señor, resistir todas las acechanzas que el enemigo tenga contra nosotros, contra tu pueblo, Padre. En esta hora te pido, Señor, por cada familia, por cada hermano que ha venido a oír tu palabra, que tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú sabes, Padre, cuál es la petición que llevan en su corazón. Tú que conoces los corazones, los pensamientos, tú que sabes lo que hay dentro, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que restaure, que levante. Sí sabemos que tú hablas, Padre, a través de tu palabra. Sí reconocemos, Señor, que cuando es palabra tuya, lo que tú buscas es santidad, lo que tú buscas es rectitud, que nosotros estemos rectos delante de ti, guardando tu palabra, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor amado, por este pueblo, por estas familias, por estos matrimonios, que seas tú, Señor, restaurando, levantando, Padre, perdonando, transformando las vidas, Señor. Si hay alguien que quiera la oración, le invito a pasar al altar. Si tiene necesidad, está enfermo, déjeme orar por usted. Deje que Dios lo ministre. Deje que Dios lo toque. Que Dios ministre su vida en esta hora. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya, te agradecemos, Señor. Oh, gloria. Si usted quiere pasar al altar, déjeme orar por usted. Tiene necesidades de que Dios escuche su oración. Venga al altar y deje que Dios ministre su vida, que Dios hable a su vida, que Dios toque su corazón. La humildad se presenta cuando uno viene al altar y le dice: Señor, tú que conoces mi situación, tú que conoces mi vida, tú que conoces, Señor, el estado en el cual me encuentro, Padre, acérquese al altar y deje que Dios lo bendiga, que Dios lo ministre. Si tiene que pedirle perdón, pídale perdón. Vengan todos al altar. Vamos a dejar que el Señor ministre nuestras vidas. Aleluya. Oh sí, Señor. Mira, Padre amado, las familias que se han acercado. Vengan todos, hermanos. Vamos a dejar que Dios nos ministre. Vamos a adorarle. Mire, lo mejor del culto es lo último.
donde Dios nos ministra, donde Dios nos habla, donde Dios nos toca, donde Dios nos empieza a hablar por medio de su palabra y nos empieza a corregir. Aleluya. Lo que siento, vamos, alábelo. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco. Dele las gracias por todo lo que Dios ha hecho, hermano. Cierre sus ojos. Ay, su presencia se mueve en este lugar. La presencia de Dios, aleluya, es la que llena nuestras vidas. Yo no conozco su corazón, no conozco sus situaciones, pero al Dios que le servimos, Él conoce antes de que nosotros le pidamos. Él ya conoce nuestro corazón, Él conoce de lo que necesitamos, Él conoce nuestra aflicción, nuestras pruebas. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos por las familias, Padre, que se hicieron hoy presentes. En el nombre de Jesús, Señor, mira su vida, Padre amado. Oh Señor, tú que conoces, Padre Santo, su corazón, su necesidad. Te pido por cada uno de sus hijos, Padre. Señor, agradecemos, Padre amado. Oh sí, Padre Santo, las vidas, Padre Santo. Oh Señor, mi alma te adora, te bendice. Bendice los niños, Padre. La Biblia dice: dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque del tal es el reino de los cielos. Señor, gracias, Padre, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, te bendecimos, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, te damos la gloria. Señor, gracias, Señor, por los jóvenes que han venido a escuchar tu palabra, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú guardando sus vidas, sus corazones. Protégelos, Padre, ahí en sus escuelas de tanta maldad que hay, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias, Padre Santo. Oh Dios, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, por la vida de mi hermano aquí presente. Tú que conoces, Señor, la necesidad que hay. Te pedimos, Señor, que tú lo fortalezcas, que tú le ayudes, Dios amado, a poder seguir hacia adelante y que pueda, Padre amado, poder seguir prosperando en su vida espiritual como materialmente, Señor. Que pueda, Señor, sustentar su familia, pero también su alma a través de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor. También te pido, Señor, por la vida de mi hermano aquí. Dios eterno, tú nunca llegas tarde, siempre llegas a tiempo. En esta hora te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, aleluya, abriéndole puertas para poder seguir prosperando en su vida espiritual, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, por toda su familia, sus hijos, Padre, su esposa. En el nombre de Jesús, Señor, bendice las familias, Padre, a cada uno de ellos. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Mira, Padre Santo, mira, Señor, la vida de nuestro hermano Saúl, Dios amado. Hoy tú sabes lo que hay en su corazón. Tú sabes, Señor, lo que está pasando. Tú sabes, Señor, la prueba, la lucha, la guerra que el diablo ha levantado en contra de su vida. Pero en esta hora, Padre amado, dale fortaleza, fuerza, Padre, para poder seguir doblando rodillas y para poder seguir haciendo la guerra al enemigo, Padre. Fortalécelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, mi alma te adora, mi alma te bendice. Tú eres el Todopoderoso. Aleluya. Glorifícate en esta hora, Señor. Glorifica tu nombre. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos la trompeta con mensajes de alerta.
atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.